buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos tres temas. Uno, el primer bloque está dedicado a una entrevista exclusiva con la señora Christine Lagarde, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. La grabación la hicimos esta tarde en la sede de numismática del edificio del Banco Central del Paraguay, que dicho sea, el Museo de Numismática, que dicho sea de paso, les recomiendo que visiten y lleven a sus hijos para conocer la historia social, política, económica de Paraguay. Atienden de lunes a viernes en ese museo. Con ella hablamos de muchos temas y objetivamente opinó sobre lo que es la situación actual de Paraguay, con sus pros y con sus contras. También se refirió al tema de la jubilación y le preguntamos eso ya que había corrido un meme hace más de un mes donde supuestamente ella se manejaba u opinaba de manera muy despectiva contra aquellas personas que debían ser jubiladas. Incluso el meme decía que ella abogaba porque se jubilaran más tarde los seres humanos debido a que hoy día la gente vive mayor cantidad de años que épocas pasadas. Hay que aclarar, esa fue una información absolutamente falsa y ya se había aclarado en diferentes medios, pero es oportuno que lo hagamos para que ustedes sepan de qué hablamos hoy con Christine Lagarde. El segundo bloque lo vamos a tener acá en estudios en vivo, en directo, a la nueva fiscal general del Estado, la doctora Sandra Quiñones. Y el último bloque vamos a hablar acerca del financiamiento político y la equidad de género, nada más y nada menos que con Juan Fernando Londoño, director del Centro de Análisis y Asuntos Políticos en Colombia. Fue viceministro del Interior, participó del proceso de negociación entre el gobierno y la FARC y tiene mucho que contarnos sobre este tema. A la vuelta de la pausa, ya nos vamos hasta el Banco Central para hablar con Christine Lagarde. Bueno, ya estamos en compañía de la fiscal general del Estado, la doctora Sandra Quiñones, pero antes aclaramos que debido a unas cuestiones técnicas que vamos a ajustar, vamos a volver a pasar posteriormente en la grabación con la traducción incluida de la entrevista exclusiva con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, la señora Christine Lagarde. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Buenas noches, Carlos, para vos y toda la audiencia. ¿Todo bien? Muy bien, trabajando. ¿Te asusta lo del PLRA? ¿De qué? ¿Del juicio político? Del juicio político, de la intención del juicio político. Bueno, está en todo su derecho de presentar. No, estoy trabajando muy tranquila. Respecto de los puntos que cuestionan, vos participaste, doctora, de todo el proceso del capitán Piñanes, del caso del capitán Piñanes. Negativo. Un año después, él muere en octubre del 2014. Y tengo entendido que allá por junio, aproximadamente el 2015, me llama el fiscal general y me dice si podía tomarle una testimonial al general Piñanes, ya que Joel Casal era fiscal de Horqueta. Tomé otras testimoniales para todos los que estaban cerca en la capital y esa fue toda mi actuación. Y un informe del otorrino que solicité de Juan Jara. Ahora, ¿y por qué le quieren involucrar en este caso del capitán Piñanes a usted? Y yo creo que es por el momento. ¿Por una cuestión política? Sí. Yo creo que es por el momento. Usted me imagino que habrá leído hoy los diarios acerca de los 4 puntos que supuestamente el PLRA le acusa de mal desempeño y compañía. ¿Mal desempeño en qué? Y en los 4 puntos, uno de ellos el capitán no leyó. No, el capitán Piñanes. Sí. Pablo Medina no entiendo, tiene una condena. Exactamente lo de Cristina Villalba, ¿por qué no la incluyó? Pero bueno, en el caso? Es que, Carlos, hay que ser, ¿cómo se le va a incluir nomás a una persona sin elementos? O sea, ¿qué yo voy a ir a decirle a un tribunal de sentencia? Ya teníamos, el actor intelectual de la muerte de Pablo Medina es Vilmar Acosta Márquez. O sea, tendría que tener varios actores intelectuales. ¿Cómo voy a probar eso? Y no, es decir, había relación entre Vilmar Acosta y
Y la implicancia esta, Nunca- eso no se pudo probar. La única comunicación es el día, y no estaba ni imputado ni con orden de detención él. Cuando le llama a la diputada y le dice en ese momento que se estaba diciendo por los medios de prensa que él tenía algo que ver en la muerte de... Entonces, Cristina le llama al fiscal general del Estado. El fiscal general del Estado le dice, ahí están los fiscales, nosotros estamos trabajando en ese momento en Upejún. Llegamos ya a la noche, nos avisan que se presentaría a Vilmar y nos quedamos, ordené la detención y nos quedamos a esperarle. Y nunca llegó. Ahora, pero nunca se pudo probar relacionamiento de la diputada Villalba con Vilmar Acosta en ese tema. No, yo te iba a decir, aparte de haber pasado un juez de garantía, tuve un mes y más un tribunal de sentencia. Y te puedo decir que ni un punto me perdonó el tribunal de sentencia. O sea, tuve que demostrar punto por punto, desde el momento en que comienza el problema entre Pablo Medina y Vilmar Acosta Márquez, hasta en el lugar del hecho, exactamente desde qué momento. La duda que tenía el tribunal es desde dónde agarraba por qué tan rápido agarró la antena de Upejún. Tuvimos que caminar 300 metros para mostrarle que en esta zona daba Marchetti y en esta zona era ya directo a Upejún. Dónde dejaron su moto, cómo estaban las pisadas, todo eso. No tenía ni un elemento, por decir, para favorecer, por ser político, nada. El tribunal de sentencia elaboró una sentencia muy de acuerdo a la sana crítica. Realmente ya no sé si hoy te digo, y ahí me hubiese llamado la atención, si encontraba que había elementos para imputar a otra persona. Ahora, finalmente Javier Díaz Verón pasó sin pena ni gloria por la Fiscalía General del Estado. Triste la forma como se alejó, ya no pudo volver. Antes de que termine su permiso, le reemplazan. Está sometido a un proceso el día de hoy. Y generó una gran desconfianza hacia una institución que responde a los intereses de los ciudadanos de este país. Porque finalmente ustedes, ante el sistema de justicia, es decir, la Fiscalía General es la que nos protege, la que nos defiende dentro de lo que es el sistema de justicia a los ciudadanos comunes. Y hay una gran desconfianza. A usted ya rápidamente sus detractores le llamaron la secretaria de Horacio Cartes. Teniendo en cuenta todos esos detalles, la herencia que le deja a Javier Díaz Verón, la desconfianza de la población, este hecho de una cuestión constitucional, cualquiera que sea elegido por cualquier presidente va a ser siempre tachado así, si se quiere imponer como el secretario o la secretaria del presidente de turno. Sí. Pero usted tiene que remar contra todo eso. ¿Cómo va a hacer? Bueno, trabajando y da todos los esfuerzos para poder salir adelante con los funcionarios fiscales, con los agentes fiscales, con los directores, trabajar y transparentar nuestra gestión. Ya voy reuniéndome, no puedo mucho porque tengo bastantes actividades con los agentes fiscales y ellos están bastante entusiasmados de volver a levantar la imagen de la institución. Así también los asistentes fiscales, los auxiliares fiscales, los secretarios fiscales, todos a través de sus diferentes asociaciones me hacen llegar de que ellos también van a colaborar para... ¿Y por qué antes no colaboraban entonces? Y bueno, a lo mejor se sentían muy abandonados. Eso también, Carlos. Yo te voy a decir, yo soy ¿Qué vas a hacer, doctora, con todos los fiscales y las fiscalas que fueron enjuiciados en el jurado de enjuiciamiento de magistrados? Bueno, ¿qué vas a hacer con ellos? ¿Van a ser separados? ¿Van a quedar sin cargo? ¿Qué vas a hacer con ellos? Bueno, en primer lugar, vamos a ver la gravedad de cada una de las causas. En realidad que es el jurado el que decide, ¿verdad?, si le suspende, si le enjuicia, pero ver la gravedad de cada una de las causas. Porque hay veces también, Carlos, que envían nomás al jurado.
No te estoy Sí. hablando de los casos Ujú. emblemáticos, te estoy hablando de causas porque no le atendió el teléfono, porque esto ya. Entonces, yo también pido que se analice bien la conducta del fiscal, que no se empiecen a Que suspender. se hagan denuncias responsables, Claro, dice usted. responsable, y también que prima un poco la objetividad en el momento de suspenderle a los fiscales. ¿Por qué? Porque vamos a quedar sin fiscales. El Ministerio Público va a quedar sin fiscales. Si sigue ¿Y de qué manera le suspendiendo. afecta a usted como fiscal general del Estado el hecho de que el jurado suspenda o lo saque a los fiscales y cada uno de ellos, según usted me estaba diciendo por radio, tiene más de 2.000, 3.000, 4.000 casos? Eso se le va a sumar a otros Se le fiscales que suma ya a de otro por sí tienen fiscal, 4.000 sí. casos. ¿Y qué va a pasar? Así es imposible, va a ser Y inmanejable. bueno, se le suma las causas a los fiscales que tienen que interinar las diferentes unidades, y tenemos que ir estirando a los fiscales, ¿verdad? Y seguramente después voy a tener que apelar a ver cómo están en el interior y quién tiene menos causas, traerla a la capital que esté supliendo a los fiscales que están siendo suspendidos. Y sí, de por sí la justicia en Paraguay es, además de benevolente, hay mucha morosidad, es muy morosa. Claro. Esta situación lo que va a hacer es acrecentar más Sí. la morosidad de los casos judiciales. Claro, en el caso del Ministerio Público, sí, voy a trabajar para que no sea así. Voy a tratar de estar al lado de los agentes fiscales para que no sea así. Voy a tratar de levantar un poco, en estos momentos están con... La moral baja. La moral baja, y genera mucho miedo también ya tomar una decisión. ¿Por qué? Y porque, ¿Cómo a un fiscal le va a generar miedo tomar decisiones? pero es que van y paran al jurado. Yo justamente estaba hablando con ellos y le dije, bueno, si se actúa conforme a la ley, Claro. pero hay veces que porque no le gusta porque no le gusta esto, van al jurado, están ahí. Ahora, si el jurado hace cosas indebidas, también la Fiscalía General del Estado debe respaldar a los fiscales. Claro. Y también debe llamar la atención al jurado de enjuiciamiento de magistrados. No puede ser que por simpatías o antipatías o por colores partidarios se tenga que frustrar una investigación porque simplemente no le gusta la actuación de un fiscal. Hoy me reuní con la Asociación de Agentes Fiscales, ¿verdad? Y estuvimos analizando justamente esa situación, y yo voy a empezar a apoyar a los fiscales que hicieron bien su trabajo y a analizar cada una de sus actuaciones. Yo creo que así tiene que ser, no agarrar y enviarlo, suspenderlo, y en estos momentos están ellos en una situación... Y se pueden dar muchas cosas, doctora, usted sabe. Es decir, denuncias ciertas, también hay incompetencia que Claro. pueden ser probadas, y también probablemente haya denuncias falsas, ¿verdad? Y haya todo cuestiones de política de por medio. Y va a tener que hacer como deshojar margaritas, ¿verdad? No, sí, no, pero estudiando, analizando cada caso. Claro, yo te digo, Carlos, hablan todos de construir un país, ¿verdad? Hablamos de transparentar, de construir, bueno, y analicemos bien las causas, Hay causas que, de acuerdo a lo que hoy me estaban manifestando, no son para ir a enjuiciarlo y ya tenerlo ahí, que analicen bien, y no es que me esté enfrentando. Es decir, usted está haciendo un llamado al jurado de enjuiciamiento que haga buenos análisis de los casos. Claro, que haga buenos análisis, que lo mediático no oprime, que por favor le escuche también a la agente fiscal. Porque son muy afectos a estar respondiendo a Yo creo que hay veces son también a las agendas de los medios de comunicación. Claro, puede ser que se sientan presionados, o traten, ¿verdad?, de todo lo que pasó el jurado también. Yo entiendo, ¿verdad?, la situación que le tocó vivir al jurado de enjuiciamiento, pero yo creo que hay que sentarse y analizar un poco más el porqué de la suspensión, ¿verdad?, de los agentes fiscales, analizar. Hay varios fiscales que fueron... Si usted se da cuenta de que el jurado de enjuiciamiento abusa de sus prerrogativas, ¿qué va a hacer? Yo voy a optar primero por el diálogo. Voy a dialogar tanto con el presidente del jurado de enjuiciamiento, también con la Corte Suprema de Justicia, porque la Corte Suprema de Justicia es lo que tiene la última palabra, de suspenderlo. Pero el presidente es uno solo dentro del jurado. No, pero el jurado suspende
y envía a la Corte Suprema de Justicia y ellos resuelven. Entonces, aunque sea así, si pueden revisar de una manera objetiva la suspensión de un fiscal. ¿A usted le merece confianza la Corte? Yo sí. Sí. ¿Lo dice porque es políticamente correcto decirlo o porque es así? Porque, mire, con esta Corte, doctora, yo no le tengo absolutamente confianza, en discrepancia con usted, pero ¿cómo puede confiar en una Corte así? Bueno, pero nos ha tocado trabajar con la Corte Suprema de Justicia y al menos en mi época de fiscal, de agente fiscal, sin ejercer este cargo, he tenido respuestas favorables de parte de todos los trabajos que yo he hecho. O sea, de análisis importantes de la Corte Suprema de Justicia en casos emblemáticos. Sí, y bueno, esperemos que usted, si usted tiene confianza, que le vamos a decir, usted va a tener que negociar con ellos o va a tener que dialogar con ellos. ¿Y con el jurado? ¿Va a hablar con todo el jurado o solamente con el presidente y los vicepresidentes? Yo voy a comenzar por el presidente y si el Pleno quiere hablar conmigo, no hay problema. ¿Y confía en convencerles? Aunque sea llamarles a que puedan sentarse y analizar bien las causas y que no, porque me van a ir dejando sin agentes fiscales. Y además, Carlos, ¿cuándo es el momento en que el fiscal culmina su actuación? Algunos están en etapas de investigación recién, sin culminar, y ya están siendo suspendidas. ¿Esto no le lleva también a pensar en la calidad de fiscales que tiene la Fiscalía? No, ¿esto no le lleva a pensar de que es necesario mejorar la calidad de fiscales dentro de la Fiscalía? No, por supuesto, y también la necesidad de que el Ministerio Público intervenga en la selección de los agentes fiscales. Es importante la presencia del fiscal general o de algún fiscal que represente al Ministerio Público. Porque al fin y al cabo a nosotros nos envían, nosotros nos quedamos después con la selección que ellos hacen. Con los candidatos que les envían. Claro, envía a la Corte y la Corte designa quién va a ser en las ternas. ¿La injerencia política debería desaparecer en la elección? Yo considero que sí. ¿Y qué va a hacer con los fiscales de los casos de las escuchas? Bueno, hoy justamente no pude hoy hablar con ellos, ¿verdad? Quisieron, pero tenía también actividades que fuera del Ministerio Público, ¿verdad? Y voy a estar hablando con ellos, y, ellos me van a presentar su caso, sus explicaciones, sus argumentos, y vamos a ir construyendo, porque eso hay que ir construyendo. Acuérdate que los audios son ilegales. Sí, los audios son ilegales, pero independientemente de la ilegalidad de la forma como se consiguieron, no se puede desconocer que hubo fiscales que permitieron tráfico de influencias o que traficaron influencias, que se sometieron ¿Y de qué le sirve a usted? ¿Qué va a pesar más en su concepto, en su opinión? ¿Los audios obtenidos ilegalmente o la clara demostración de la sumisión de fiscales en este caso? Bueno, los audios son obtenidos ilegalmente, pero ¿qué? Vos podés construir ese expediente. El fiscal que está investigando a su colega tiene que construir ese expediente. Sí, claro. O sea, ¿dónde yo me voy a dar cuenta? Bueno, Carlos Peralta sobre tal hecho. Si escucho el audio y dice, bueno, entonces se hace un análisis de esa carpeta fiscal y ahí comienza un elemento ya para el Ministerio Público de que exactamente lo que decía en el audio está comprobado en la carpeta fiscal. O sea, nosotros tenemos que ir construyendo, los agentes fiscales tienen que construir, y yo te hablo porque en el caso de Pablo Medina yo tuve que construir la autoría intelectual de Vilmar, desde una... Claro, en este caso es más fácil, sí, porque hay audios que le van a ayudar, que le van a ayudar, y hay audios que son muy reveladores de la sumisión de los fiscales a la clase política. Hay que construir eso. Sí, yo sé que se tiene que darle un marco legal, ¿verdad? Pero de todas formas ya hay indicios más que suficientes de un pésimo comportamiento de fiscales.
por no decirlo luego de decir. Yo no te estoy hablando luego de los casos graves, Carlos. Yo no te estoy hablando de los casos graves. Yo te estoy hablando de que podían haber casos de agentes fiscales que se podía estudiar un poco más con objetividad, por decir. Sí, porque la gente espera mucho de vos, doctora. Sí, ya sé. La gente espera que seas implacable con quien tenés que ser implacable. Claro. ¿Verdad? Y que apoyes a quienes tenés que apoyar. Finalmente eso es lo que uno espera de su fiscal general del Estado. Y es lo que están teniendo, todo mi apoyo para trabajar. Pero aquellos, por ejemplo, aquellos que ya fueron suspendidos separados, ¿eso van a seguir estando suspendidos y separados? Claro, claro que sí. Claro que sí. Bueno, y volviendo al tema de los audios, son obtenidos ilegalmente, pero delatan mucho. Sí, yo entiendo. Y por eso te digo, Carlos, cada audio revela algo, Sí. ¿verdad? Por ejemplo, dice tal expediente, ve tal expediente. Bueno, entonces yo voy y veo ese expediente y cómo está. Y si realmente lo que el audio dice está en el expediente, ya es un elemento. Por más de que el tribunal me va a excluir desde luego el audio, ni el tribunal, el juzgado de garantía, Nadie le va a aceptar nadie el me va a audio, aceptar. sí. Ahí está la construcción. En un caso, por ejemplo, donde la fiscal Teresa Rojas denuncia, donde en los audios dice, bueno, hicimos esto con Teresa Rojas, pero Teresa Rojas presenta un informe el 7 de... Eso ya sirve. Ujú. Porque ella está diciendo, pasó esto y esto. Eso sí es un elemento. Más el testimonio de ella y más otros elementos que seguramente el fiscal tiene. Ahora, doctora, usted construyó un caso y tuvo que recurrir a las telefónicas y compañía. ¿Qué piensa de la actuación de la fiscala Fernández en ese sentido? Primero, en negarse a aceptar los extractos de llamadas para seguir quiénes se comunicaron con el comandante, si se ordenó o no se ordenó el ingreso de los agentes en el PLRA y compañía. Para usted tuvo que construir y tuvo que pedir, Sí. Bueno, y eso le sirvió para armar un caso. Sí, pero yo pedí conforme, teniendo ya por ejemplo, la víctima, una de las víctimas que quedó viva, entonces esa víctima le reconoció al hermano de Vilmar. Ujú. Entonces eso me da un elemento bastante fuerte para empezar a hacer todas las averiguaciones y llegar a la autoría de Vilmar. Ujú. Ahora, hay situaciones como por ejemplo, en una situación como se vivió el 31M, yo no voy a estar entrando mucho en detalle, ¿verdad? Por respeto a los colegas, que es normal que el comandante de la policía hable con el presidente de la República. Sí, no, es normal. O sea, sería ilógico que el comandante de la Fuerza de Seguridad del Estado no le llame al comandante de la policía, ¿no? Que hable con el ministro del Interior, que hable con el subcomandante, que pueda hablar con el tercero en la línea de mando. Pero cuando empiezan los gerentes a llamarle 20 veces y compañía, por una cuestión de amistad, también ya llama la atención, ¿no? No, claro, pero te voy a decir también, ¿no? Y no estoy defendiendo absolutamente a nadie. Hay que ver el papel que en ese mismo momento, si no había una comisión de crisis también, que pueden estar varias personas ¿Y usted sabe si hubo una comisión de crisis? No te puedo decir eso. ¿Por qué no me puede decir? Y no, porque no sé. Porque acaba de mencionar si hubo una comisión. ¿Usted sabe si hubo una comisión? Y te digo que pudo haber habido. ¿O es una suposición suya nomás? Una suposición nomás. No me asuste, doctora, porque eso sería todo un tema. No. Comisión de crisis que normalmente se forman, están en... Yo te digo que hay veces cuando las situaciones estaban demasiado delicadas, ¿verdad? Todos nos reuníamos, tratábamos de... No te hablo del 31M, pero de otras situaciones que me ha tocado. Pero difícilmente algún gerente esté en una reunión si es que no ocupa un cargo muy importante y forme parte de una comisión de crisis, ¿verdad? Comisión de crisis puede estar asesoría. Puede ser, ¿verdad? No te estoy diciendo que... Pero te estoy dando algunos puntos también de que algunas veces dice, bueno, ¿por qué este se comunicó con este se comunicó con este? Sí, Y es porque...
que Sotelo no le llame al presidente, ahí yo creo que habría una omisión muy grande si el comandante de la policía no se comunica con el presidente de la República. Es a quien le tiene que el ministro del Interior no se comunique con Sotelo o con el presidente de la República. Uh-huh. Bueno, y a la luz de los hechos, ocurrió el 31M, como usted dice, y el 1A de abril, ¿qué es lo que debe investigarse? ¿Quién dio la orden para ingresar? Y disparando? Y eso solamente yo, Carlos, no puedo decir. Alguien tuvo que haber dicho algo, dado una orden al respecto. Y yo creo que se va a ir eso aclarando en el lapso de la investigación. Porque no puedo hablar de una investigación en la cual está un grupo de agentes fiscales, más una fiscal general adjunta a cargo, y yo no puedo estar analizando, me parece una falta de respeto. Y además, en algún momento, si yo me tengo que pronunciar al respecto, también tengo que cuidar. Pero me imagino que usted estará informada ahora, estará debidamente informada de todo. Lentamente, no creas. Mira, hoy hace 7 días que asumí. 7 días bastante... ¿Y cuáles son los casos para usted emblemáticos en lo que debe rápidamente interiorizarse? Los temas de delitos económicos, que antes de viajar, porque la fiscal adjunta se encuentra en este momento en Washington, y ella se fue a ponerme en conocimiento de algunas causas que no te voy a decir, ¿verdad?, por una cuestión de respeto. Y también ya hablé con la doctora Gilda Villalba, pero fueron así momentos, puntos así, ponerme al tanto que ella está a cargo del 31M con el grupo de fiscales, ¿verdad? Yo no entro mucho en los detalles porque el fiscal en sí es independiente. No, yo sé, pero de todas formas usted sabe que hay cuestiones que están muy fijadas en la mente de la gente, ¿verdad? Y que o le pueden servir para que usted consiga confianza a la gente, o pueden servir para que la gente desconfíe de su trabajo. Claro, ¿verdad? Es decir, son mediáticos, vamos a decirlo, son mediáticos, están instalados en el imaginario popular muy profundamente, y más aún porque se acentúa con las repeticiones de los políticos interesados en esos casos también, ¿verdad? Yo entiendo perfectamente. Bueno, y eso, ¿cuándo usted cree que va a estar empapada de todos esos casos? Y yo creo que las próximas semanas estaría ya más pudiendo trabajar con los agentes fiscales, porque he tenido muchísimas cosas que la parte administrativa, todo, o sea, entendeme que hoy hace 7 días que estoy, ¿verdad? Y estuvimos trabajando muchísimo en todo lo que es la parte administrativa, los cortes, todas esas cosas. Que ¿Va a realizar muchos cambios? Voy a realizar muchos cambios. ¿En las fiscalías adjuntas? Eso voy a analizar bien. Voy a analizar bien el trabajo de cada adjunto. No voy a estar perjudicando el trabajo de que ya están realizando. Uno tiene que ser objetivo. No, totalmente. Más todavía en su caso. Tiene que ser objetiva, pero va a realizar cambios. Sí, voy a realizar. ¿Podría anunciar, adelantar en qué áreas realizaría los cambios? Voy a verificar, voy a esperar. Hay un control de gestión que se está haciendo en el área de delitos económicos, que está haciendo la fiscal adjunta Gilda Villalba y su equipo. Y una vez que yo tenga toda esa información, por ponerte una fiscalía especializada que está siendo auditada, ¿verdad? Después, a medida que vamos viendo, me va a tomar un tiempo, Carlos. A medida que vamos viendo irregularidades, bueno, vamos a ir moviendo las piezas. ¿Cuántos años hace que está en la fiscalía? 24. 24, tiempo más que suficiente para conocer a cada uno de los fiscales que están en las diferentes unidades, ¿no? Sí. ¿Verdad? Por eso, y cuando usted dice, tengo que hacer muchos cambios, ¿cuánto uno debe suponer que son muchos cambios? Normalmente lo que se hace es rotaciones, ¿verdad? Te digo que no estamos teniendo muchos fiscales. Las rotaciones no son cambios, doctora. Pero cambios que el fiscal es solamente, ¿cómo a ver, me puedes decir a qué le llamas cambio? Yo digo, sí. 24 años hace que estoy en la fiscalía. Sí. Bueno, entonces yo tengo la percepción, acá no se trabaja bien, acá no se trabaja bien, allá no se trabaja bien. Esos lugares creo que tengo que hacer cambios porque necesito que la ciudadanía se sienta más confianza en ese tipo de detalles. Es decir, el que no funciona, generalmente es así, el que no funciona en un tema
y ya está hace tiempo, no va a funcionar en otro lugar. Entonces, me parece que es un riesgo para usted tener. Ahora, puede ser que uno rinda más en un lugar que en otro. Significa que ya se le colocó mal y el anterior administrador no sé qué quiso hacer cuando no le pone a la persona donde más rinde. Porque me imagino que usted va a saber dónde rinde mejor cada uno. Exactamente, y eso es justamente, yo ya estoy trabajando con algunos, después van a ir sabiendo, ¿verdad? Reuniones con algunos fiscales, con algunos adjuntos, ¿verdad? Ya tengo, pero lo que te quiero decir, Carlos, es que yo no puedo estar en este momento cambiando todo, porque estoy teniendo problemas también de suspensiones de agentes fiscales, ¿verdad? Que van a estar en estos momentos, por más de que aún la Corte no se pronuncie, se van a estar cuidando, van a estar más pendientes de su enjuiciamiento, y que es lógico, todos estaríamos así, de su enjuiciamiento, que de las causas, y yo contra eso tengo que trabajar también. Bueno, urgente que hable, ¿ya habló con la gente de la Corte? No, voy a pedir audiencia. Audiencia. Sí. Y sí, porque ellos tienen que acompañar su trabajo, ellos tienen que actuar con mucha celeridad, así como usted pretende, porque si la Corte no le acompaña... Yo estoy segura que van a acompañar. Yo estoy segura que van a acompañar mi trabajo. Si usted tuviera que pedirle algo a la ciudadanía, ¿qué le pediría? Que confíen en el Ministerio Público, que vamos a levantar todos juntos, y que también la ciudadanía me apoye en este trabajo, porque no podemos hacerlo todos solos. Si alguien no tiene acceso a la justicia, que recurran hasta la Fiscalía General. Si de repente yo no los puedo atender, habrá gente que sí les van a poder dar una respuesta. ¿Cuántos fiscales necesita para que usted diga, vamos a empezar una nueva era y la Fiscalía va a trabajar mejor? ¿Cuántos fiscales más necesita? 100. ¿Número redondo así, 100? Sí, 100. ¿Ya está analizado? ¿Eso es una cifra que da? No, está analizado. ¿100 fiscales más? Sí. ¿A quién le tiene que pedir los recursos? Tengo que sentarme a hablar con la ministra de Hacienda y trabajar sobre eso. ¿Y con eso usted cree que va a mejorar la labor de la Fiscalía? Vamos a mejorar. Necesitamos de recursos humanos. Podemos tener recursos tecnológicos y necesitamos en este momento recursos humanos. Bueno, la ministra le puede dar los recursos financieros. ¿Dónde va a encontrar 100 personas que puedan ejercer un buen trabajo? Si usted tuviera que decir, esta es, el perfil que yo necesito. Este es el perfil que sí. ¿Cuál es el perfil que usted necesita precisa de fiscales? Necesito personas comprometidas. Hay veces que comprometidas con su trabajo, y por ejemplo, hay varios asistentes que son buenísimos, que me encantaría que sean agentes fiscales, pero que lastimosamente por el sistema de concurso no logran acceder. Son excelentes, que hay veces los asistentes fiscales, hablo de los asistentes porque son ellos los que ya son abogados, ¿verdad? Hay algunos también secretarios fiscales, ya ellos hacen casi el 90% de nuestro trabajo. Porque nosotros tenemos que estar en las audiencias, ellos te están construyendo ya el caso, le están haciendo, hay excelentes, así como también hay algunos que deshonran a la institución, ¿verdad? Pero que esos están ya procesados, ¿verdad? Como un caso que tuvimos la semana pasada, se le encontró a un funcionario con drogas, ¿verdad? ¿Qué pasó con ese funcionario? Está imputado. ¿Ya está imputado? ¿Ya está fuera de la Fiscalía? Se le imputa, esperamos el proceso penal. Una vez que se reciba la condena, ahí se va a la calle. Sí, exactamente. Bueno. Impresionante, doctora. Necesita, con la cantidad de fiscales que precisa, ¿qué va a hacer? ¿Qué milagro va a hacer para ir operando y tener esos fiscales? Por el momento y en mi audiencia pública lo dije, voy a remar con lo que tengo. Y sé que me van a ayudar mis compañeros fiscales, sé que me van a ayudar los compañeros funcionarios, sé que van a estar, porque ellos quieren levantar la imagen del Ministerio Público, una imagen muy deteriorada, y que ellos están, porque yo sé, porque me hacen llegar de que quieren levantar esa imagen. ¿Y en cuanto a tecnología? En cuanto a tecnología, vamos a tratar de conseguir también cooperaciones para fortalecer nuestro laboratorio forense. Y también ahí necesito recursos humanos, porque hay veces que en 2 o 3 peritos van toda la responsabilidad, Carlos. Entonces ahí también se necesita. Y voy a trabajar también con eso. Voy a ir
moviendo lentamente todo y evaluando un poco el trabajo de ellos. A algunos los conozco bien, ¿verdad? Y conozco su trabajo porque siempre cuando tenía una causa pedía por esos peritos. ¿Y el legislativo? ¿Cómo se va a manejar con el legislativo? Bueno, y voy a pedir cuando voy. Yo me voy a acercar y voy a luchar por mi presupuesto. ¿Y si por ahí aparece un legislador de un determinado partido que le dice, está bien, doctora, vamos a conseguirte los recursos, pero tenés que poner 5 personas de mi confianza en la fiscalía, ¿qué vas a hacer? No, ¿Vas a cambiar recursos por persona? No, eso no. Pero yo sé que todos quieren construir un nuevo Paraguay. Ese es el discurso de todos. No todos quieren construir el nuevo Paraguay. Algunos quieren que el Paraguay se siga manteniendo en la misma situación porque le es beneficioso. Y bueno, es una pena, pero yo voy a tratar de hacerlo desde donde estoy. Y si tengo que remar con lo que tengo, voy a remar con eso. Bueno, está bien. Doctora, te deseo éxito, todo el éxito del mundo, que salgas adelante, que puedas construir confianza y que la Fiscalía realmente esté al servicio de los ciudadanos, porque ustedes son nuestros representantes ante el sistema de justicia. Yo sé, Carlos, el trabajo que me espera es arduo y voy a trabajar con todo el equipo de mis compañeros fiscales, mis compañeros funcionarios fiscales, porque todos somos una gran familia en el Ministerio Público y tenemos que apoyarnos. La casa tiene que levantarse y en nuestras manos está. Y bueno, ojalá levanten esa casa, doctora. Muchas gracias por venir. Gracias, Carlos. No fue tan duro, ¿no? No. Ah, bueno, está bien, me alegro. Sí, porque ya recibí recomendaciones de gente que le apoya a usted. No seas tan duro. Gracias, doctor. Bueno, gracias, Carlos. Buenas noches. Muchas gracias. A la vuelta de la pausa estamos con Juan Fernando Londoño. Vamos a hablar acerca del financiamiento político, un tema muy, pero muy importante acá en la República del Paraguay en esta época de elecciones. Ya volvemos. Iniciamos otro bloque del péndulo, ya estamos en compañía de Juan Fernando Londoño, director del Centro de Análisis de Asuntos Políticos en Colombia. Y les hacemos una aclaración. Ya solucionamos el problema técnico que habíamos tenido en el primer bloque con la entrevista con la señora Christine Lagarde. Así que al terminar el bloque con el señor Londoño, vamos a pasar ya con el audio correspondiente y la traducción correspondiente a esa entrevista que de por sí fue muy interesante y sobre todo cuando se refiere a Paraguay fue muy objetiva. ¿Qué tal, don Juan Fernando Londoño? ¿Cómo anda? Muy bien, feliz de estar en Paraguay y por supuesto muy contento de estar en su programa. Bueno, a nosotros nos complace que usted esté acá para hablar acerca de este tema del financiamiento político. Usted sabe que en Paraguay hay mucha desconfianza, porque generalmente hay muy poco control acerca del origen del financiamiento político de los candidatos. Y en los últimos años, el crimen organizado ha extendido sus tentáculos y como una forma de lavar dinero o una forma de conseguir protección y seguridad, financia candidaturas. Entonces, usted no pudo haber llegado en mejor momento al Paraguay para hablar sobre ese tema. ¿Cómo se controla efectivamente el financiamiento político de los candidatos? Bueno, empecemos por decir que este no es un fenómeno solo del Paraguay. Es una situación que se refleja en casi todos los países de América Latina. Colombia particularmente ha sufrido enormemente este tipo de desafío, quizás como ningún otro país, porque en Colombia hemos tenido la amenaza directa de toma del narcotráfico del poder. Como muchos de los televidentes recordarán, tuvimos a un personaje que se llamaba Pablo Escobar, que llegó al Congreso de la República y que en algún momento pensó y soñó que iba a ser presidente de Colombia. Sí. Y cuando esa aspiración se le frustró, esta persona declaró la guerra al Estado colombiano y la perdió. Entonces, este es un fenómeno que no es solamente de Paraguay, es un fenómeno que se extiende principalmente en las democracias recientes, nacientes, y obviamente centrémonos en América Latina para que no hablemos de los desafíos de África, donde también es un problema central. Hablemos de América Latina. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
Lamentablemente nuestras economías tienen un enorme elemento de economía informal y de economía ilegal, que son dos cosas distintas aunque se entrelazan. Básicamente la economía informal es una economía que no se acomoda a los patrones de mercado, y la economía ilegal es una economía que se nutre de elementos ilícitos. Entonces, un vendedor informal no es lo mismo que un narcotraficante. Así mismo. Pero obviamente el tamaño de esas dos economías genera una enorme presión sobre el sistema político, porque hay muchos intereses en torno a ella. Entonces, claro, pasemos ahora a la respuesta a su pregunta, que no es fácil. Entonces, básicamente hay tres elementos fundamentales para tratar de enfrentar el problema. El primero, transparencia en el financiamiento político. ¿Cómo se consigue transparencia en el financiamiento político? Claro, entonces hablemos de transparencia. Si la gente no sabe de dónde provienen los recursos que emplean los candidatos, difícilmente va a creer en que los candidatos realmente van a representar sus intereses. Siempre va a haber un poco esta sospecha de unos intereses oscuros. Entonces, ¿cómo se logra transparencia? Vamos a hablar entonces aquí sí de Paraguay. El Tribunal Electoral paraguayo, con el apoyo de un programa de fortalecimiento democrático de USAID y de fortalecimiento, está desarrollando todo un software para que los partidos presenten una información en tiempo real del financiamiento que reciben. Ese es un avance fundamental. En muchos países de América Latina no existe esa información y no existe en tiempo real. Entonces, que la gente sepa de dónde se nutren los partidos es fundamental para lograr transparencia. Y eso requiere, pues, por un lado, una voluntad política de los partidos de presentar la información, una institucionalidad que le reclame a los partidos, oiga, yo necesito que usted me entregue esa información, y tercero, un control social, es decir, una ciudadanía y un periodismo activo que digan dónde está la información claro, que entregaron los partidos. Y si uno tiene un país con instituciones débiles, bueno, es más complicado. Claro, pero a ver, ¿de dónde surgen las instituciones? Porque hay unos países que tienen instituciones más fuertes que otros. Este es un tema central para el desarrollo en América Latina. ¿Es una cuestión cultural? Es una cuestión ciudadana, porque las instituciones responden a los incentivos de los ciudadanos. Cuando no hay ciudadanos que reclamen información, pues ¿qué incentivo tienen los partidos de producir información? Pero si usted el día de mañana tiene aquí a un candidato, como estoy seguro que lo va a tener, y le dice, bueno, cuénteme usted de dónde se está financiando, y usted tiene una enorme audiencia en televisión que está pendiente de la respuesta de ese señor, entonces ese señor va a tener una obligación moral con sus electores de decir de dónde está obteniendo los recursos. Las instituciones se forjan de esas interacciones entre los ciudadanos, el gobierno, el poder político. Las instituciones no son algo predeterminado, son algo que se construye a lo largo del tiempo. Y el reto en América Latina es justamente construir instituciones. Ahora, yo me tengo que referir a Paraguay cuando decir, porque vivo acá, me interesa lo que pasa en nuestro país. Tenemos, además de la debilidad institucional, mucha corrupción. Y no tenemos castigos, hay mucha impunidad. Los que tienen que aplicar los castigos generalmente están comprometidos con el poder político en los hechos de corrupción. Entonces, si usted tiene el poder judicial ampliamente corrupto y tiene un poder político que se nutre de eso para conseguir impunidad, y ese poder político a su vez es financiado por los organismos delincuenciales transnacionales, entonces tenemos un problema bastante grave en Paraguay. Claro, pero nuevamente, este no es un problema solo del Paraguay. Este es un tema que existe en muchos países de la región. En Colombia, por ejemplo, ¿cómo hicieron para ir superando este Claro, tema? entonces, perfecto. Hablemos un poco del caso colombiano. Sí. ¿Qué fue lo que sucedió en Colombia? Que la sociedad empezó a reaccionar y dijo, es inaceptable que tengamos unos narcotraficantes que pretendan gobernarnos. Y eso generó una tensión muy fuerte entre, obviamente, un sector poderoso de la sociedad que se nutría de estos recursos de narcotráfico y un sector de la sociedad
que obviamente rechazaba de plano esa actuación del narcotráfico y de la legalidad. Y eso en Colombia se saldó con muertos. Sí. Hubo directores de medios que murieron, Sí, sí. hubo procuradores generales que murieron, hubo candidatos presidenciales que murieron, hubo jueces y hubo ciudadanos que murieron. Entonces, toda esa situación fue generando un rechazo en la sociedad que obligó a las instituciones a ponerse del lado de los ciudadanos. Entonces, las instituciones siempre responden a los incentivos. Y en este caso, los incentivos en una democracia siempre están del lado de los ciudadanos. En la medida en que los ciudadanos, individualmente, colectivamente, o a través de los espacios de control político, como por ejemplo los medios de comunicación. Hoy en día los medios de comunicación ejercen una labor fundamental para controlar el poder político, porque usted muy bien lo ha señalado. Posiblemente un político corrupto no le tenga miedo a la actuación de la justicia porque sabe que de alguna forma la puede controlar. Así mismo. Pero es muy difícil que un político corrupto controle los medios de comunicación. Así que una denuncia de un medio de comunicación siempre va a poner a los políticos a la defensiva. Por eso la importancia de tener una prensa libre, una prensa independiente y una prensa capaz de controlar ese poder político. Entonces, ¿cómo se fue forjando esa respuesta en Colombia? A partir de un rechazo cultural a esas prácticas. Perfecto, le pregunto algo. De acuerdo a la historia, al relato que está haciendo, habrán pasado por lo mismo que está pasando Paraguay, de que tienen un sector empobrecido del campesinado, no es atendido por el Estado o muy deficientemente atendido por el Estado. ¿Y qué pasa con ese campesino? Entre cultivar tomates o lechugas, sacarlos a la venta y cultivar 1 hectárea de marihuana, en uno gana 10.000, en la marihuana gana 50.000. Y si no hay institucionalidad, la policía no les controla, les permite todo. Los gobernadores, los intendentes están complicados. ¿Cómo uno sale de una situación? En Colombia se llegó a forzar la situación y hay una ley natural que dice que cuando se fuerza la situación se consigue el efecto contrario. ¿Será que nosotros todavía no llegamos a ese estado de forzar la situación para que la ciudadanía se despierte? Pero yo no creo que haya que llegar a ese escenario. Yo tampoco, espero que no. Yo creo que en la medida, y yo lo que veo en Paraguay es una respuesta institucional creciente. Usted acaba de tener aquí sentada la fiscal general de la Nación y yo escucho sus respuestas y escucho un compromiso con la justicia y con la modernización y con el Estado de Derecho. Y seguramente usted va a tener aquí en Paraguay también una sociedad civil cada vez más activa y creciente. Yo he estado con universitarios, con medios de comunicación y lo que veo es una creciente demanda de transparencia, de lucha contra la corrupción de esa sociedad. Eso es fundamental. Obviamente hay unos elementos estructurales. En Colombia tenemos, por ejemplo, los cultivos de coca. Entonces, claro, y tenemos la misma situación. ¿Cómo se resuelve eso? Con políticas de largo plazo, de sustitución de cultivos, con carreteras del Estado para que esos campesinos puedan sacar sus productos, claro. Que aunque con un margen de maniobra de ganancia menor, un campesino va a preferir cultivar algo legal y llegar a su casa por la noche y estar tranquilo, a dormir con su familia tranquilo, que cultivar algo ilegal, así sea más rentable. Digamos, la naturaleza humana privilegia la seguridad y la seguridad está relacionada con que usted llegue a su casa por la noche y diga, yo estoy tranquilo, puedo dormir tranquilo, no van a llegar a arrestarme. Entonces el Estado tiene que proveer esas condiciones, tiene que proveer carreteras, tiene que proveer en muchos casos subsidios agrícolas para que esto funcione, tiene que proveer distritos de riego, tiene que proveer mecanismos de compra muchas veces de esos cultivos que tienen dificultades para que el mercado funcione eficientemente. Todas esas cosas se logran si el Estado tiene una política decidida en favor de ello. Y obviamente al final del día dentro del Estado, ¿cómo se toman las decisiones?
porque hay unos políticos que toman unas decisiones en favor de esto o en favor de lo otro. Entonces, ahí es donde la acción de los ciudadanos es tan importante. Los paraguayos van a votar en abril, los colombianos vamos a votar nuestro presidente en mayo, y ahí en ese momento es donde tenemos la posibilidad de decidir como ciudadanos qué rumbo le vamos a dar a nuestros países. Entonces tenemos el poder de controlar estas cosas y tenemos que creer en ese poder, porque esa es la democracia. Si no hay una creencia en el poder del voto, pues uno se resigna y dice, no, es que las cosas funcionan de esta manera. Pero mi punto es que el control social, el poder ciudadano, cada vez son más fuertes en nuestras democracias. Nosotros tenemos dificultades, por supuesto, riesgos, economía ilegal, corrupción, etcétera. Pero al mismo tiempo tenemos, por ejemplo, una sociedad civil cada vez más educada. Cada vez el número de personas que terminan secundaria, que acceden a educación superior, es mayor en nuestros países. Segundo, que no es sinónimo de que tenga mayor conocimiento tampoco. Pero ojo, no es lo mismo una sociedad totalmente. Que no tiene, digamos, índices de lectura y de conocimiento. Sí, totalmente. Uno decide si ve el vaso lleno o medio vacío. Claro, entonces yo trato de mostrar el vaso medio lleno porque perfecto. Me parece que a veces necesitamos también mirar este tema desde una perspectiva un poco más optimista. Entonces, primero, tenemos en América Latina sociedades más educadas. El promedio de crecimiento de la educación media en América Latina en las últimas décadas ha sido del 20-30%, por ejemplo. Segundo, tenemos un crecimiento de la clase media, en algunos países del 10%, en otros países del 30%, pero tenemos una mayor capacidad de consumo. Tercero, tenemos un instrumento muy poderoso, aunque un poco riesgoso, que son las redes sociales. La sociedad no depende de la información que fluye solo por los medios, sino que encuentra otros medios. Entonces, la relación entre esa sociedad y entre el político es distinta. Y los políticos tienen que entender eso. Los políticos no están frente a una sociedad... Por eso hay tantos indignados en los países y por eso hay aparición de nuevas fuerzas que están alejadas de los partidos. Y por eso hay un riesgo también de populismo. Porque obviamente es muy fácil conectarse con esos nuevos sectores con unos mensajes facilistas. Sí, así mismo. Entonces las democracias en América Latina tienen el riesgo del populismo, pero también tienen el riesgo del deterioro institucional. Pero el mensaje que yo quiero transmitir es que también tenemos una enorme potencialidad. Tenemos gente más educada, con mayor capacidad de consumo, con mayor capacidad de comunicación. Tenemos medios independientes, que es muy importante. Yo recorro América Latina y veo una capacidad del periodismo enorme de controvertir al poder, de sentarlo. Es la misión fundamental de la prensa, claro. Y usted seguramente ha sentado aquí a ministros y a políticos y los ha puesto a dar explicaciones frente a los ciudadanos. Sí. Y eso es lo que esperan los ciudadanos que usted haga, y esa labor es fundamental, porque esa persona cuando se sienta acá dice, pucha, yo tengo aquí que defender lo que he hecho, explicarlo, porque en una democracia no hay forma que usted diga, no, yo hice eso porque me dio la gana, porque yo quería beneficiar a unos amigos, le di el contrato a alguien porque era amigo mío del colegio. Eso es inaceptable. Entonces, los políticos tienen que comportarse cada vez más en el marco de un Estado de Derecho, y ese es el último elemento, una institucionalidad que va avanzando. Poco a poco, lentamente, quisiéramos tener, por supuesto, una justicia independiente, más seria, más capaz, pero hemos ido avanzando. Entonces, un poco lo que hay que ver es justamente el vaso medio lleno y no solamente medio vacío. Pero yo entiendo que los periodistas tienen muchas veces la obligación de mostrar el vaso medio lleno, pero los consultores lo que tenemos que tratar muchas veces es de mostrar el vaso medio lleno, mientras que los periodistas lo muestran medio vacío. Medio vacío. Bueno, ¿qué tiene que ver el financiamiento político con la equidad de género? Bueno, uno de los elementos fundamentales en la sociedad es que tenemos muchas inequidades. Inequidades en el acceso a la política, en el acceso a las decisiones, en el acceso a la representación. Y las mujeres son víctimas de esa inequidad. ¿Y por qué lo son? Porque toda la estructura de poder se han hecho en función de los hombres.
voy a mencionarle un elemento. La democracia lleva un par de siglos andando sobre la tierra, no es un sistema político tan antiguo. Pero cuando la democracia surge como una democracia censitaria, donde solamente los hombres ricos, educados, mayores de edad podían acceder a la representación política. Y durante 2 siglos la democracia ha ido ampliando esos cánones de participación. Y solamente hace un siglo las mujeres consiguieron por fin el derecho al voto. Al voto, sí. Y hace mucho menos consiguieron lograr ser elegidas. Y todavía están las mujeres luchando por lograr representación política. Entonces, el financiamiento político constituye una barrera de entrada fáctica. Usted dice, no, pues las mujeres se pueden presentar. ¿Cuál es el problema? Pero el problema es que la forma en que fluye el dinero en una campaña tiende a privilegiar a los hombres y no a las mujeres. Hay una serie de barreras de entrada para las mujeres que constituyen unos elementos que restringen la posibilidad de que las mujeres participen más en política. ¿Y qué tipo de restricciones, por ejemplo, son? Voy a mencionarle un tema, los horarios. Mientras que una mujer usualmente por la noche debe llegar a su casa y cuidar a los niños, las actividades políticas son justamente por las noches, en esos horarios, ¿no? Entonces hay un sesgo antifemenino en la forma como funciona la política, ¿no? El financiamiento de los partidos. ¿Cuesta más financiar a una mujer política en Latinoamérica que a un hombre? Digamos que el dinero fluye más fácilmente hacia los hombres que hacia las mujeres. Las mujeres tienen más dificultades y en la medida en que, por ejemplo, el financiamiento público no entra durante la campaña, las mujeres no tienen acceso a ese dinero. Voy a ponerle un ejemplo muy sencillo. El dinero público debería facilitar la equidad, sí, pero eso se logra si el dinero entra antes de la campaña. Si usted tiene una elección el 26 de abril y el dinero público no entra en marzo, sino en agosto de este año, en la práctica no cumple esa labor. Entonces, lograr, por ejemplo, que los partidos reciban financiamiento público anticipado facilita que los partidos puedan incluir en sus listas a mujeres que tienen menos relación con esos circuitos financieros y de poder. Entonces, hay una serie de elementos fácticos de la sociedad que impiden que las mujeres participen en política. Mañana por la tarde y el viernes en la tarde, por ejemplo, vamos a estar hablando de este tema en el marco de la Escuela de Gobernabilidad que se está desarrollando en el marco del proyecto de financiamiento político. Qué interesante, mire, un placer charlar con usted. Me gustaría tener 2 horas más para seguir charlando, pero usted sabe que en televisión el tiempo es oro. El tiempo es oro, efectivamente. Le agradezco que haya venido, que haya aceptado la invitación. Para nosotros es muy importante que personalidades como usted estén presentes explicando todos estos temas. Tenemos mucho que aprender todavía en cuanto al financiamiento político, cómo podemos controlar para lograr de esa manera esa institucionalidad que todos deseamos y que la gente se empodere y confronte a sus candidatos para que estos les expliquen de dónde sacan los fondos para llegar al poder. Gracias, don Juan Fernando Londoño, por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y en instantes vamos así tener ya ahora, con la traducción correspondiente, la entrevista con Christine Lagarde, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Y comenzamos este primer bloque del péndulo con una entrevista exclusiva, nada más y nada menos que con la señora Christine Lagarde, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Está de visitas en Paraguay y vamos a hablar con ella acerca de lo que pasa en el mundo y qué papel puede jugar el Fondo Monetario Internacional con todos los desafíos actuales que tiene el planeta. ¿Cómo está, señora Lagarde? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿cuál es la situación? ¿Qué es lo que puede hacer el Fondo Monetario Internacional ante todos estos nuevos desafíos que tiene el mundo? Otra vez Estados Unidos liderando el proteccionismo, las guerras en diferentes partes del mundo, la pobreza que no termina
de sacudir a muchos países, también Latinoamérica. ¿De qué manera el Fondo Monetario analiza esa situación y qué se puede hacer? En primer lugar, yo diría que la situación económica internacional está mucho mejor y ha mejorado bastante importantemente. Cuando vemos el crecimiento global, esto va fuertemente de 3,2% hasta 3,7%. Este año estamos pronosticando 3,9% y el año que viene también. Así que estamos casi volviendo a las tasas de crecimiento que tuvimos antes de la crisis financiera. Segundo, es una recuperación que está ampliamente basada. Más del 75% de los países en el mundo están participando en este crecimiento. Esto me ha llevado a decir que es cuando el sol brilla que uno quiere arreglar el techo. Y eso significa que todos los países, incluyendo los de Latinoamérica, tienen que aprovechar de esa recuperación, mejoras, para responder a algunos de los puntos que usted mencionó. Inequidad, la pobreza, acceso al financiamiento, el rol de las mujeres en la economía. Ahora es el tiempo de enfocar en eso. Ahora, yo no he tratado todavía los riesgos. Y tú tienes razón, que los riesgos geopolíticos son muchas. Las incertidumbres en cuanto a muchas elecciones, especialmente en Latinoamérica, y el intento de reducir el comercio internacional, que ha sido un motor de crecimiento por mucho tiempo. Y el riesgo potencial de que el financiamiento va a ser más restringido, va a ser más restrictivo por las políticas monetarias que van a tener que ser más restrictivas en cuanto el crecimiento mejora. Entonces tenemos muchos diferentes positivos, pero también muchos desafíos que vamos a tener que continuar a tratar. Perfecto. A pesar de lo positivo, a pesar de que hay 77% ha mejorado su nivel de vida, no sé si la calidad de vida, pero su nivel de vida sí, persisten los riesgos. Es más, incluso hay economistas que hablan de que podría sobrevenir otra crisis como la del 2008. ¿Es posible? Sabe, siempre hay otra crisis, pero nosotros creemos que en las circunstancias actuales, con los fundamentos de la economía tan mejorados, con el sistema financiero que ha sido fortalecido en particular, el riesgo de otro 2008, crisis tipo 2008, son relativamente bajos. Pero cualquier situación puede ponernos en riesgo, y nuestro trabajo en el fondo es alertar a los que hacen la política en cuanto a esos riesgos y alentarlos a tomar acciones de políticas que van a reducir el riesgo, que van a llevar a la estabilidad, a inclusividad y también a un desarrollo sostenible y la estabilidad. Ahora, el Fondo Monetario fue creado, entre otras cosas, para promover la estabilidad económica de los países. A lo largo de todos estos años, ¿en qué se fracasó y en qué se ganó? El Fondo Monetario Internacional fue empezado en 1944 con los primeros signatarios en 1945, de los cuales Paraguay fue uno de los primeros signatarios. Así que hemos tenido una asociación muy fuerte con Paraguay desde el mero comienzo del fondo. Ahora, en los últimos 70 años, hemos intentado ayudar a los países, hemos intentado tomar las recomendaciones correctas en cuanto a políticas de asistencia técnica, bastante hemos desarrollado. Ha habido situaciones donde subestimamos
los multiplicadores fiscales, donde hemos tenido un presupuesto que un programa que estaba bien cargado de adelante sería muy eficiente, o si no, que el programa que estaba más esparcido en el tiempo sería más efectivo. Pero cada país tiene una historia diferente, cada país tiene personas, historias, cultura, una gama de lo que están bien y personas pobres también, y tenemos que adaptarnos a cada situación individual. Nosotros ciertamente hemos aprendido en el curso de la última crisis financiera que cada país requiere algo específico, algo hecho a medida, un tratamiento hecho a medida que nunca puede ser un tamaño para todos. Lo que funcionó con un país no necesariamente funcionó con otros. Sí, ciertamente es así. El tema de la posible guerra comercial que se desata a partir de la decisión del gobierno de Donald Trump de elevar los aranceles del aluminio y el acero, pueden llevar al mundo a situaciones peligrosas. Es decir, geopolíticamente es como si retrocediéramos en el tiempo. Es como volver a la década de los 60 con la Guerra Fría, Rusia otra vez encerrado, su presidente muy duro. En Estados Unidos, es decir, despierta desconfianza cuando antes lideraba a Occidente. Y toda esa situación geopolítica y esas decisiones de Trump nos acercan a una guerra comercial, teniendo en cuenta la reacción ya de la comunidad europea y de China ante esta situación. Bien, hay dos cosas. En primer lugar, el comercio es un motor principal de crecimiento, siempre lo ha sido, y ha sido una manera eficiente de reducir la pobreza en todo el mundo, mejorar el nivel de vida de las personas y también promover innovación y competitividad. No es una panacea perfecta para todo, en particular como resultado de la tecnología y también comercio, algunos sectores de la economía y algunas personas que tienen ciertas capacidades son obsoletas en ciertos países. Hay que tratar ese tema. La segunda cosa que nosotros sabemos es que en guerras comerciales no hay nadie gana. Así que realmente espero y mucho de que temas que tengan los países el uno con el otro, debido a las desequilibrio que existen, pueden ser tratados con diálogo y que las reformas se puedan implementar que van a mejorar la situación, pero no a través de una guerra comercial. Es decir, a nadie le conviene una guerra comercial. Pero ¿quiénes serían beneficiados con este tipo de situaciones? Este proteccionismo nuevamente que empieza a marcar a muchos países en el mundo, ¿a quién beneficia? Como dije, nadie gana de esto. Nadie gana. Doña Cristín, en Latinoamérica, ¿cuál es la situación? Paraguay está pegado a dos peces gordos, a dos tiburones. ¿Cómo ve la situación de Latinoamérica? Brasil con crisis política, Argentina tratando de levantar, Venezuela con una situación muy complicada, México con muchos problemas internos de materia de seguridad, narcotráfico, etcétera, etcétera. ¿Cómo ve la situación en Latinoamérica en términos económicos? Bueno, en primer lugar yo diría que ha habido mejoras bastante importantes últimamente cuando vemos a Argentina, Brasil, Ecuador, países que estaban en recesiones, ahora ya están salieron de la recesión y el crecimiento parece estar fortaleciéndose en los tres países. Venezuela es un caso aparte. Ya por sí solo es un tema humanitario, una crisis humanitaria, es un desastre y todos deberíamos estar listos para ayudar cuando llegue el momento y espero que ese momento llegue más pronto que después, porque de lo que escuchamos del desarrollo en Venezuela nos preocupa. Ahora, países como México van a beneficiarse del crecimiento
y también el crecimiento estimulado en Estados Unidos de América. Pero el ambiente total, ciertamente, es mucho mejor en América Latina. Nuestro pronóstico de crecimiento es 1.9% para este año, 2,6% el año que viene. Así que los vecinos grandes de Paraguay, Argentina o Brasil en particular, les va bien. Y eso debería ser algo que nos va a dar un ímpetu adicional al crecimiento sólido de la economía de Paraguay. En algún momento, algunos diarios publicaron una preocupación suya respecto de las personas que el ser humano va viviendo cada vez más años. El sistema de pensiones, hay que revisarlo ante esta situación. Hay que cambiar algunas cosas para entender ese fenómeno de mayor cantidad de años que va a vivir el ser humano gracias a la ciencia. ¿Qué es lo que pueden hacer y cuáles son las medidas que uno tiene que en el proceso tomar para que no le sorprenda esa situación a cada país? Bueno, como en todos los países, el sistema de pensiones y su sustentabilidad es un factor de tres cosas: contribuciones, pagos y la edad de jubilación. Y es también cierto de que cuando la longevidad mejora, cuando la expectativa de vida es cada vez mayor, uno necesita hacer la edad de jubilación más allá. Para cada país que ha reformado sus sistemas para inspirar confianza, para asegurarles que los consumidores jóvenes pueden invertir porque tienen confianza en su futuro, lo mejor es tener factores de engatillar para extender la edad. En cuanto cada vez mejora la expectativa de vida, se va extendiendo la edad de jubilación. Ahora, ¿son sostenibles los fondos de pensión y cuáles son las recomendaciones que tiene el FMI al respecto? Bueno, nuestra recomendación general es asegurar que los sistemas realmente sean sostenibles a largo plazo y que eso puede ser comunicado a las personas que están en el mercado laboral, que son activos en sus vidas profesionales, para que tengan la confianza de que el sistema va a funcionar aun cuando ellos eventualmente se jubilen. Pero la sustentabilidad es realmente lo clave. Ahora, ¿hay posibilidad de recomendar alargar la cantidad de años para la jubilación, teniendo en cuenta esta situación? Ciertamente va a ser un factor del país específico. Yo tendría que estudiar en detalle Paraguay. Por ejemplo, la edad de la población, su pirámide demográfico, la edad actual de jubilación, cuál está el equilibrio del sistema en el cual está funcionando ahora. No he hecho esto todavía, así que no puedo decir eso. Mejor que ustedes recurran a nuestro equipo para eso. ¿Cuál es la impresión que tiene de Paraguay? ¿Cómo ve a Paraguay? ¿Cuál es la imagen? Muy bien. Porque le pregunto. This is a shortcut. But el desempeño económico es bastante impresionante en términos de crecimiento, a pesar de las circunstancias difíciles en el pasado, en términos de que inflación está controlado, en términos de el nivel de deuda con relación al PIB y las inversiones que proponen las fuentes de energía. Hay muchos beneficios positivos asociados con Paraguay. Ahora, beneficios claramente no es perfecto. La desigualdad es muy alto en términos de distribución de ingresos, en términos de riqueza, mujeres y hombres. La pobreza todavía es muy alta. Las personas todavía están en situaciones frágiles en muchas situaciones y hay mucha inversión que todavía hay que hacerse en infraestructura para asegurar
que el transporte sea más fácil, para asegurar que la electricidad tenga una mejor distribución en todo el país, para asegurar que haya acceso a crédito para que los emprendedores, los pymes puedan prosperar. Pero yo he visto en los últimos 2 días un país vibrante, realmente grupo de personas que están emprendiendo, están muy orgullosos de su nación Paraguay y quieren llevarlo más allá. Paraguay es un fenómeno porque generalmente desde el exterior se le ve con mejor óptica que lo que nosotros mismos nos vemos. Nosotros somos masoquistas, nos vemos muy mal respecto de lo que nos ven desde afuera. Pero es importante... Many Catholics. Muchos países católicos son así luego, porque yo vengo de un país católico también. Pero, ¿cómo hacer que ese crecimiento macroeconómico, que hace que Paraguay esté bien posicionado, baje a la gente, llegue al bolsillo de la gente, sirva para que más jóvenes se preparen, para que más mujeres participen de la actividad económica? ¿Cómo hacer para que lo macroeconómico sirva para el desarrollo de todos por igual? Bueno, una de las claves es asegurar que existan más oportunidades para las personas y después hay que tratar cada categoría de personas. Los niños pueden ir a la escuela, los alumnos tienen la educación que les va a ayudar a ajustar, mujeres tienen acceso igual. No hay discriminación. La ley de paridad que está en el diputado se va a votar para facilitar eso. Cada uno de estos, los jóvenes, los mayores, hombres, mujeres, de todos los campos de vida, hay que identificar cuál es el obstáculo, cómo puede facilitarse para superar el obstáculo. Pero todo comienza con infraestructura, trabajos, educación y salud. Finalmente, usted como mujer, en un cargo anteriormente se creía que era exclusivamente para hombres. Usted ha roto el molde. Si tuviera que dar un mensaje a las mujeres paraguayas, a las jóvenes paraguayas, para que pudieran ser brillantes y llegar a cargos tan importantes como usted llegó, es decir, ¿qué podría decirle a las mujeres paraguayas? ¿Cómo poder hacer que esa mujer paraguaya sea efectivamente partícipe y trabaje en igualdad de condiciones, gane igual que cualquier hombre en igualdad de condiciones? Bueno, ¿qué mensaje usted le podría dar? Yo diría, esto es una causa legítima obvia y hay que juntarse, muchas mujeres juntos. Hay que ser activista, militante, activista y también asegurar que los hombres también estén trabajando conjuntamente, porque es de interés de hombres y mujeres que trabajen conjuntamente y hagan eso. Sueñen, asegúrense que van a poder entregar lo que esos sueños se fueron soñar. Hay que ser determinado, hay que ser resistente y trabajen conjuntamente. Yo creo eso fuertemente. Las mujeres paraguayas tienen talentos increíbles. Y ellas mismas tienen tanta diversidad y pueden desplegar tremendo éxito. Yo he increíbles mujeres que han hecho primero esto, la primera fiscal general, primera presidente de la Corte Suprema, primera ministra de Hacienda y también mujeres indígenas y todas increíbles. Doña Christine, muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista. Que tenga buena estadía en nuestro país. Muchas gracias. Christine Lagarde, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional en El Péndulo. A la vuelta de la pausa, ya estamos con la fiscal general del Estado. Ya volvemos.